Dios es digno de nuestra alabanza. ¿Eh? Dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo. No dice cuando estemos solo alegres, ¿verdad? Dice en todo tiempo. Dice, bendecir a Dios significa reconocer su grandeza, su riqueza, su fuerza, y debemos de alabar a Dios en todo tiempo. Vamos a orar para empezar. Señor, te agradecemos en esta tarde por habernos traído a tu casa, Señor, adorar tu nombre, Señor. Hemos venido a reconocer que tú eres grande, Señor, que solo tú eres poderoso, Señor, y que sin ti nada somos, Padre. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia y tu amor, Señor, y por habernos traído bien a tu casa, Señor. Te ponemos en tus manos este servicio, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, que dirija, Señor, a los músicos, Señor, que podamos llegar a tu presencia, Señor, para adorarte, Señor, porque a eso hemos venido, Padre. Agradecerte por todo lo bueno que tú has sido en nuestras vidas, Señor. Te ponemos todo en tus manos, Señor. Bendice, Señor, tu palabra, Señor, y que podamos irnos de este lugar, Señor, con la palabra que tú tengas para nosotros en este tarde, Señor. Te ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios en esta tarde. Amen.
sino que cuando tengamos alguna necesidad podemos correr a Él, solamente a Él. No hay nadie más que nos ame como Él nos ama. No hay nadie más que nos pueda ayudar en necesidad. No hay nadie más a quien nosotros podamos ir, ¿verdad? Y nos responda cuando pasamos por tormentas. Así que, porque si gustan, levante sus manos, cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias, Señor. Tú has sido bueno conmigo. Tú has sido bueno con mi familia, Señor. Gracias porque tú has sido mi refugio, Señor, donde yo puedo correr en necesidad y tú me responderás. Gracias, Señor, porque tú
Salude a su hermano izquierda, derecha, de frente, atrás, denle la bienvenida. Amén. Y tome su puesto bajo su asiento. Nos vamos a ver a cada uno. Vamos a recibir nuestros diezmos. Pueden tomar su asiento. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Que fielmente vienes. Pedimos de que tú bendigas nuestro tiempo, bendigas el estudio de la palabra, pero también en esta tarde te adoramos por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Bendice a cada hermano. Tú conoces las necesidades de cada uno. Pedimos que tú suplas, Señor. Suple cada necesidad y bendice en el nombre de Jesús. Amén. Quería mencionarles que esta es la última semana que tenemos de nuestra semana, 21 días de ayuno y oración. Y este viernes vamos a tener una vigilia para concluir, así es que le animamos a que nos apoyen y vengan de las 9 a las 12. Así es que vamos a estar acá orando. Y el sábado, lamentablemente se nos cargó la agenda, pero el sábado los que me han apoyado en la reunión de Hechos 2, sábado tenemos una reunión y es la última. Y para algunos se preguntará que es Hechos 2, es una reunión que hemos estado por varios años preparando y es para planear, definir la misión y visión de la iglesia y desarrollar un plan estratégico. Ese es el proceso. Y este sábado es la última reunión y estaremos compartiendo con ustedes cuál es nuestro plan estratégico que tenemos. Todo eso va a ser este sábado. Según si ustedes les gustaría venir a acompañarnos, hay una corta enseñanza de liderazgo y también de la visión y visión de nuestra iglesia. Y si ustedes gusta venir, las puertas están abiertas, pueden venir y participar. Eso es este sábado. Así es que no sé nada de eso. Ahora creo que todos podemos participar, asistir a nuestras clases, los de discipulado, y le quería animar, si usted es nuevo en el Señor y nunca ha participado en una clase de discipulado, yo estoy dando una clase y tenemos unas buenas conversaciones, tópicos que nunca a veces tenemos la oportunidad de hablar en profundidad del púlpito. En ese día, los miércoles, hablamos con más libertad y más confianza, así es que le animamos. Todos los miércoles tenemos esa clase de discipulado. Así es que los niños, jóvenes y adultos que asisten al discipulado pueden asistir. Nuestro hermano Fidel y familia, les amamos. Qué bueno, los amo de verles. Amén. Dios los bendiga. También tenemos un hermano que nos visita, creo que por primera vez. Disculpa, no pensamos su nombre, pero bienvenido. David Velázquez, bienvenido. Gracias por tu participación estar aquí con nosotros. Y va a enseñar a nuestro hermano Willy. God bless you. Apreciamos a nuestro hermano Willy. Una de las cosas que he aprendido y observado de su familia y con muchos de ustedes es que son muy fieles. Veo de que haya brillo, venga lo que venga, ellos siempre están acá. Me recuerdo cuando los conocí a ellos para entrevistarlos como miembros de la iglesia, y me dice, con su esposa, nosotros somos fieles a la iglesia. Pero usted sabe, muchos dicen que son fieles, y dije yo, ahora después de un año, sí, yo creo que sí son fieles. Les apreciamos, y gracias a Dios por ello. No, let's dance. Come on. Jacob. Dios les bendiga. Esta noche mucha nieve, esta mañana, pero aquí estamos. En esta noche vamos a estar
hablando de la institución de la Cena del Señor, y vamos a dirigirnos a Mateo 26 del 17 al 30. Y esta clase la dividí pues en 3 partes. Pero antes de comenzar quería hacer referencia a algo que estamos viendo, y es que, bueno, vamos a orar primero y entonces ya decimos lo que estábamos prácticamente en la clase. Señor y Padre amado, te damos gracias. Gracias por esta noche, gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por tu cuidado, porque, oh Dios de la gloria, vigilaste nuestros pasos y llegamos con bien a la iglesia, Señor, donde vamos a aprender de tu palabra, Padre de la gloria, y escuchar, oh Padre de la gloria, para poder atesorarla y ponerla en práctica. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros, guárdanos y protégenos, Señor, y que tu bendición sea derramada en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, en muchas ocasiones las personas arrastramos creencias aprendidas por los hombres de mala información. ¿Verdad que sí? Hay iglesias como la iglesia tradicional, la iglesia católica o la iglesia ortodoxa, que entienden 3 cosas en relación a los elementos utilizados en la Cena del Señor. Y esto lo tenemos que ver para que entonces tengamos elementos de juicio por qué nosotros celebramos la Cena del Señor como la celebramos. Entonces, hace 2000 años pues pasó esa cena, pero todavía la celebramos en estos momentos. Introduzco la clase de esta manera porque debemos entender que no es cierto que al tomar el pan o consumir la copa, cosas con esos 2 elementos suceden. Ejemplo, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa entienden que al momento de tomar la Cena del Señor, el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Literalmente. Así que cuando comen el pan, están comiendo al cuerpo de Cristo, la carne de Cristo. Eso es lo que ellos entienden. Y que el jugo de la vid se convierte en la sangre de Cristo, literalmente. Que lo que están tomando es sangre. Pero esto se le llama transubstanciación, que es la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo o en la sangre de Cristo. Eso se llama transubstanciación. Es una palabra gigante, que lo voy a tener que decir a mis estudiantes en el día de mañana para que la busquen en el diccionario. Bueno, pero lo otro, podemos creer que el cuerpo y la sangre pueden creer que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el pan y el jugo de la vid en el momento de la ceremonia. Cuando hacen la ceremonia, ellos entienden que la sangre y el cuerpo de Cristo están allí, en el momento de la ceremonia. A esto se le llama consubstanciación. Entonces esto quiere decir que se sostiene que en la Eucaristía coexisten sustancias del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo con las del pan y el vino. Esto lo cree mucho la iglesia, mucho más ortodoxa que la católica. Y lo tercero, muchos podemos creer que en el momento de la celebración, y esta es una de las cosas más importantes que tenemos que entender y tomar en cuenta en esta noche. Me tropecé aquí con... Disculpe. Esta es una de las cosas que tenemos que entender en esta noche. En el momento de la celebración, Dios está proporcionando alguna gracia santa por medio de una fuerza espiritual que es introducida por el participante. ¿Qué quiere decir? Que cuando supuestamente tomamos el pan y el vino,
algo se introduce en nosotros que es una fuerza sobrenatural. Y esto se le llama sacramentismo. En el sentido estricto es la inscripción de un poder inherente y salvador a los sacramentos, o el énfasis sobre el poder de estos de impartir gracia incluso sin la operación de una fe activa. Si usted no cree en Cristo y toma la copa y el pan, algo va a pasar dentro de usted que le va a dar un poder especial. Eso es lo que creen ellos. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra en esta noche. Dado el hecho que estas prácticas de la Iglesia ortodoxa y la católica consideran estas tres cosas como ciertas, debemos entender que la Biblia no hace referencia a alguna a lo antes expresado, sino que son ritos que los hombres han introducido a la Iglesia, por lo menos a la Iglesia católica y a la Iglesia ortodoxa, en los cuales se acomodan para el bienestar y beneficio de los creyentes y de la misma Iglesia. Entonces hay una acomodación, ¿ves? Como hicieron con los mandamientos, acomodar los mandamientos para que entonces hubiera un mandamiento ahí dividido y entonces pudieran ellos acomodar y la gente viniera mucho más a la iglesia. Eso pasó miles de años atrás, cientos de años atrás. Dicho esto, vamos a entrar al estudio de hoy. La institución de la Cena del Señor. Voy a leer del 17 al 19. Dice así: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre, decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús mandó y aderezaron la Pascua. Para celebrar la Pascua tenemos que comprender un trasfondo histórico para esa celebración. Ese trasfondo histórico crea luego la Cena del Señor. Así que ese trasfondo histórico comienza con la Pascua judía, pero luego se convierte en la Pascua del Señor, en lo que se implementó en ese tiempo, la Cena del Señor. Pero esa Pascua judía fue implementada por la liberación de la esclavitud de Egipto. Por eso es que se celebra la Pascua. En dicho evento se debía matar un cordero perfecto y su sangre debía colocarse en los postes y los dinteles de las casas. Además debían comer pan sin levadura. Esto lo encontramos en Éxodo 12, del 1 en adelante, cuando nos está hablando de que iban a matar un cordero perfecto, lo tenían que comer completo, o si no tenían que quemarlo o que sobrara, porque si eran menos en la casa, pues dice la palabra que se juntaba el vecino con el vecino y hacían un grupo bastante grande. Pero el hecho era que tenían que tomar la sangre de ese cordero sin mancha y ponerle en los dinteles y en los postes, para cuando pasara el Señor, dice la palabra, que entonces pasaba por allí y no tocaba esas casas, para llevarse a la primogenitura, ¿no? Entonces dice que la servidumbre de los judíos, marcada por la esclavitud de la que serían librados por el acto de obediencia al colocar la sangre del cordero visiblemente en los dinteles. Si no la colocaban en los dinteles, o si no la colocaron en los dinteles, pues no iba a ser visible. Así que podía entrar el espíritu de muerte por allí y entonces llevarse a esos primogénitos. Así que algo específico era que tener que colocar esa sangre de ese cordero jovencito y sin mancha en los dinteles, para entonces para que
sucediera lo que iba luego a acontecer. La simbología de este evento se cumple en Cristo, pues en nuestra paz, pues Él es nuestra Pascua. Si vamos a 1 Corintios 5:7, si lo quieren buscar, 1 Corintios 5:7 dice lo siguiente: limpios pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que Cristo se convierte en la Pascua nuestra, y aquella Pascua que había pasado con Cristo ya se convirtió en una Pascua nueva. ¿Me están entendiendo eso? La Pascua tenía que celebrarse por mandamientos en Israel. Deuteronomio 16:1 dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Así que la Pascua se tenía que celebrar en un mes en específico. No era el segundo, el tercero, sino en el mes de Abib, que era el primer mes. Así que se tenía que celebrar todo el tiempo en ese mes. Aún en el día de hoy se sigue celebrando en Israel la Pascua. Así que en ese mes, en el mes de Abib, que sería el mes de marzo, abril, para nosotros, desde el 15 de marzo al 15 de abril, pues entonces en ese mes tenemos que celebrar la Pascua. Pero tenemos más ejemplos de esta celebración. Otros versículos relacionados al festejo de la Pascua lo encontramos en Números 9, 1 al 5, Josué 5:10, que dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Así que vemos que la celebración de la Pascua era constante. Segunda de Crónicas 30, 1 al 5, 13 al 2, Segunda de Reyes 23, 21 al 23, y Esdras del 6, del 18 al 22. Allí aparecen referencias a la Pascua que estamos hablando en estos momentos. Pero hay otras referencias mucho más claras. Jesucristo acompañó a sus padres a la Pascua. Lucas 2, 40 al 42 dice así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la alegría de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tenía 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Así que desde niño Jesús había ido todos esos años a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, e incluso después, me supongo yo, la Biblia no lo relata así, pero me supongo yo que también subía hasta que llegó a comenzar su ministerio, y aún comenzando su ministerio seguía haciéndolo. Así que en su ministerio Jesús participó de 3 Pascuas. Lo encontramos en Juan 12, 23, 13 al 23, 6, 4, 13 y 1 al 5. En la última, Él se ofreció como el Cordero de Dios. Esa última Pascua de la que estamos hablando en esta noche, Él se convierte como el Cordero de Dios que iba a ser ofrecido. Así que ya no iba a haber más sacrificio, sino que el sacrificio lo iba a hacer Él por cada uno de nosotros. Así que Pedro dice así, 1 Pedro 1 al 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso era lo que iba a hacer Cristo. Iba a pasar esa última Pascua porque Él mismo se iba a ofrecer
como cordero, como el cordero que ofrecían en la Pascua. Al principio, pues entonces ya él era el que se iba a ofrecer como cordero para remisión de los pecados. Los discípulos hicieron como Jesús las había indicado. Fueron e hicieron los preparativos de aquella Pascua. Fíjese que los envía a una casa, quizás donde no conocían, o quizás conocían al dueño, pero el dueño no sabía. Jesús no había hablado con él para decirle, mira, vamos a hacer esto aquí. Sino que les indica, no, vayan allá y le dicen que voy a pasar la Pascua allí. Imagínense. Así como la primera Pascua marcó la liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia, la muerte de Cristo marca nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Eso es lo que hace la muerte de Cristo. Marca nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Romanos 8:2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es como trabalengua, pero no es así. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que Cristo iba a derogar la ley. Nosotros hacemos nuestro altar familiar y estábamos discutiendo sobre eso el lunes, discutiendo en el sentido de una discusión familiar de cómo se dieron las cosas y por qué. Cómo la ley tenían que seguirla. Imagínense nosotros siguiendo la ley en estos tiempos. Miren, no es siguiendo la ley y hubiera dicho allí Ávila y está el perdido votado. Imagínense siguiendo la ley. Era difícil seguir la ley. Era dificilísimo seguir la ley. Por eso es que Dios manda a su Hijo a morir por nosotros, para que nosotros tuviéramos acceso al Padre a través de Cristo. Porque la ley era difícil para seguirla. Imagínense, tener que coger un corderito que fuera sin mancha. Pues mire, tener que revisar bien el corderito para que no tuviera ninguna manchita, para que entonces pudieran sacrificarlo y después consumirlo. Y dice la palabra que tienen que consumirlo en esta ocasión de la Pascua completamente. Nosotros quizás con un pedacito de arroz, con un arrocito o algo así, y un pedazo de carne nos llenamos. Imagínense consumir un cordero completamente. Si eran 10, tenían que consumirlo completo. Así que la ley ponía como trabas, por decirlo así, para ser salvos. Pero entonces viene Cristo y hace la diferencia. Hay algo diferente. Deroga esa ley. Así como la primera Pascua debe celebrarse en memoria como una fiesta anual, los cristianos deben conmemorar la muerte del Señor en la comunión hasta que Él regrese. Primera de Crónicas 11:26 dice: así pues, las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que esa celebración es en memoria de Cristo. Tenemos que recordar que Cristo murió en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados. Entonces, Él nos está diciendo, van a hacer esto, pero es en memoria de mí, que recuerden el sacrificio que yo hice por ustedes en la cruz del Calvario.
Ese es el propósito de la cena del Señor. Para que entonces tengamos nuestra propia Pascua siempre. Y el momento que participamos de la cena debemos recordar que eso que es en memoria. Por eso lo dice ahí la palabra, en memoria de Cristo. Mateo 20 al 25 dice así, y estamos hablando de la última Pascua. 20 al 25 dice así: y cuando fue la tarde del día, él se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían ellos, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos, en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Imagínense, 12 soy yo, 11, soy yo. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que les entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. El versículo 20 nos habla, probablemente eran como las 6 de la tarde. En ese entonces, pues, cuando hacían la Pascua, ya a las 6 de la tarde tenía que estar todo el mundo ya en su casa y haciendo para hacer la Pascua. Los teólogos entienden que probablemente era un martes en la noche o a las 6 de la tarde, pero para aquel entonces, y según el cálculo judío, esta sería la primera hora del miércoles. Así que el miércoles comenzaba a las 6 de la tarde del martes, por decirlo así, comenzaba el miércoles. Así que ellos entienden que era de esa forma. Recordamos que su nuevo día comenzaba a la puesta del sol, como hoy en día, que nuestro día comienza a dar las 12 de la mañana en nuestros relojes. Pero para ellos comenzaba a las 6, no a las 12 como es hoy en día. El 21, creo que este versículo presenta a Judas, le presenta a Judas, el versículo 21, y mientras comían ellos dijo: de cierto digo que uno de vosotros me ha de entregar. Creo que este versículo le presenta a Judas una última oportunidad de arrepentimiento. Le estaba hablando ampliamente. Mientras comían ellos dijo: de cierto digo que uno de nosotros me ha de entregar. Judas sabía ya que lo iba a entregar. Así que este fue un momento para que Judas dijera: espérate, ya él sabe, me arrepiento, mejor no lo hago. Pero no fue así. Recordemos que ya Judas ya había hablado con los sacerdotes en los versículos 14 y 15 de este mismo libro de Mateo 26. Allí nos está diciendo que Judas había hecho un trato con los principales sacerdotes. Y había un momento para Judas de arrepentimiento. Pero no lo tomó ese momento. En muchas ocasiones también las personas tienen un momento de arrepentimiento para que se arrepientan de las cosas y no lo toman. Al comenzar a preguntar, tal parece que ninguno hasta ese momento sospechaba de Judas. ¿Usted cree que si hubieran sospechado de Judas lo hubieran dejado salir? Si vemos en el jardín de Getsemaní cuando van a arrestar a Jesús, allá Pedro saca y le tumba una oreja a alguien ahí. Imagínense que le hubieran hecho a Judas, que había caminado con ellos. Le hubieran dicho de todo, ¿no? O le hubieran dicho de todo. Pero ninguno de ellos parece que sabía a lo que estaba refiriéndose Jesús. O no sospechaban de que Judas era el que lo iba a entregar.
En el versículo 23 dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Y aquí hay algo bien difícil. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. La cosa se pone difícil. ¿Usted sabe por qué? Porque en la antigüedad, ahora todavía se hace en algunos países árabes, en la antigüedad ponían un plato gigante y todo el mundo metía la mano en ese plato y de ese plato se comía. Imagínense, 12 personas, incluyendo a Jesús 13, estaban comiendo del mismo plato y Jesús le dice, el que mete la mano, entonces él responde, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Y entonces, pues le está diciendo, el que mete la mano conmigo en el plato, pues entonces todo lo iba a entregar. Y de cierta manera sí, todo lo iba a entregar, porque a causa del pecado, entonces Cristo tenía que ir a la cruz del Calvario. Y no solamente a causa del pecado de Judas, de los 11 que estaban allí, de usted y de mí. A causa de ese pecado, pues entonces estábamos metiendo todo en la mano en el plato. ¿Entienden? Entonces, esta contestación de Jesús a sus discípulos no reveló mucho, ya que todos habían metido la mano en el plato. Como sabemos, esto era parte de los modales de la antigüedad, y aún en los países árabes como Siria, los árabes, los países árabes, se mete la mano todavía en el plato y hay un protocolo. Cuando estaba estudiando la lección, fui a ver eso y hay un protocolo de modales para comer, para cuando usted se sienta a la mesa con un árabe. Bueno, en Arabia, quizás acá ya todos utilizan el tenedor, el cuchillo, pero allá tiene que comer con la mano derecha. Si usted es izquierdo, no la levante para meter la mano en el plato, tiene que ser con la derecha. Tiene que lavarse después de terminar, tiene que lavarse los dedos. Y hay un protocolo increíble. E incluso cuando usted se lleva la comida a la boca con la mano, tiene que darle gracias a su Dios. Entonces, imagínense, eso es algo protocolar completamente para poder sentarse a comer. Y cuando termina de comer, tiene que agradecer no solamente al dueño de la casa, sino a su Dios. Imagínense, es algo increíble. Por ejemplo, nunca se rechaza la comida. Si lo invitan a usted a comer, no diga que no. Usted tiene que comer. Si está lleno, mira, mejor no hubiera ido, porque es una falta de respeto para estas personas. Porque la comida se la considera una bendición por la cual hay que trabajar. Y fíjense, si lo vemos, tienen toda la razón. Por lo tanto, cuando alguien te ofrece comida, lo menos que usted puede hacer es recibirla. Tampoco es apropiado hacer comentarios negativos o criticar algún plato. Imagínense, en nuestros países latinoamericanos, esto no se puede dar realmente. Nos ponemos, tiene mucho chile, que si le faltó chile, que es difícil, ¿no? Deberás esperar a que un anfitrión te invite. También en nuestros países latinoamericanos, si tenemos hambre, llegamos a la casa. No, yo como algo, sirve, ¿me entiende? Y usted sabe que nosotros llegan a nuestras casas como invitados. ¿Tiene hambre? Siéntese a comer, aunque uno no coma, pero no esperamos. Si tenemos que ir a una reunión familiar, hay 5 comiendo y 5 llegando en la puerta, y ya los que se sirven antes, pues ya llevan ventaja, dicen así. Así que
En los países árabes se considera una falta de respeto que algún invitado comience a probar la comida sin que el anfitrión lo haya indicado. No seas impaciente, no seamos impacientes. En las zonas más tradicionales las comidas se sirven en un gran plato redondo, lo que estaba hablando yo para la cena de Señor, del que toman un bocado con sus propias manos. No es apropiado comer solo y de ser posible es mejor que esperar que haya compañía. Si usted tiene hambre y no hay compañía, tiene que aguantarse el hambre, tiene que esperar que llegue alguien para poder comer. Podríamos entender que esto es probablemente lo que ocurrió en la cena del Señor, con lo de relación al plato que les estaba hablando, al plato ese donde todos metieron la mano. El versículo 24 nos indica: a la verdad del Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Este versículo indica las consecuencias eternas para Judas y para todos aquellos que rechazan a Cristo. Hay consecuencias eternas. No podemos irnos por las ramas, decir que eso no es así, que las cosas son de otra forma. Y quiero decir esto porque lo leí en la mañana y volví a releerlo antes de venir para acá. El Papa Francisco dice que las leyes contra los homosexuales son injustas. Y entonces dice que es pecado, pero que es injusto que esas cosas sucedan en el mundo. Pero yo les digo, hay una situación, quizás podrá ser injusto y se tiene que amar al pecador, claro que sí, pero la palabra de Dios nos dice que amemos al pecador, pero que aborrezcamos al pecado. Y entonces nos dicen, Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también, yo le digo a mi esposa, pero se le olvida el apellido. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y entonces, ¿qué sucede? Que estas personas tergiversan todas estas cosas y la gente está confundida, está como diría en mi país, como gallina sin cabeza, viendo de un lado para otro, y entonces no ven que las cosas están tan difíciles que todos lo creen. Y todos comienzan a ver que las cosas no tienen que consecuencias eternas, y eso tiene consecuencias eternas. Y tenemos que verlo desde ese punto de vista, de las consecuencias eternas. No podemos verlo desde otro punto de vista, porque podríamos estar bien en la tierra, pero si después que muramos no vamos a estar en los cielos, imagínense, son consecuencias eternas para toda la vida. Por eso no podemos darle compaños tibios a la gente, ni sobándolos como estaba diciendo el Papa en el día de hoy. La 25. Entonces respondió Judas, que le dijo, que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Imagínense, este hombre que lo iba a entregar, que sabía que lo iba a entregar, le pregunta. Dirían allá en Puerto Rico, cara de lechuga. Imagínense, sabía que lo iba. Lo que no sabía el Señor, Judas, era que la contestación del Señor iba a ser certera. Le dijo: tú lo has dicho. Pero fíjate, fue tan certera, pero a la vez fue discreta. Porque nuevamente, aunque el Señor le dijo: tú lo has dicho, los discípulos tal parece que no se enteraron de la contestación de Jesús hacia Judas, porque también le hubieran hecho algo. Así que vamos a entrar ahora
a la cena del Señor instituida. Pero antes de ver los versículos, tenemos que ver el significado de lo que es instituir. Significa, según la Real Academia Española, fundar o establecer algo y nombrar o declarar a alguien para el ejercicio de un cargo o papel. Así que fundar o establecer. El Señor Jesús estaba estableciendo la cena del Señor. Estaba estableciéndola. Así que la institución de la cena del Señor fue establecer hasta que Cristo retorne a la tierra, recordatorio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. La cena del Señor es un acto en los cuales deben participar los creyentes. Por eso comencé diciendo que el que no cree, pues entonces ¿por qué participa? Por tomar el pan y comerlo y el vino, no puede ser de esa forma. Tiene que ser creyente, tiene que saber lo que dice la Escritura. Al hacerlo primero mostramos obediencia al mandato divino. 1 Corintios 11, 24, 25 y 28 dice: tomad y comed, haced esto en memoria de mí, como así el pan y como así y beba la copa. Así que comemos el pan y bebemos la copa como mandato divino. En segundo lugar, recordamos y anunciamos los padecimientos de Cristo en memoria de mí. Por eso dice, recordar esto en memoria de mí. Hasta la muerte del Señor y la muerte del Señor anunciáis. Así que cada vez que tomamos el pan y consumimos la copa, la muerte del Señor estamos anunciando. Estamos recordando aquel momento en que Cristo fue llevado a la cruz del Calvario y fue molido y salió sangre de él. Estamos recordando esas dos cosas. Por eso es que cuando consumimos el pan, yo pensaba eso esta semana, cuando consumimos el pan, no nos tragamos, no ponemos hilo, no hacemos como las gallinas que se traen el maíz completo, sino que lo masticamos. Eso es moler, ¿right? Eso es molerlo. Y cuando vemos la copa, pues estamos bebiendo el vino en memoria de la sangre de Cristo. En tercer lugar, anunciamos la segunda venida de Cristo hasta que Él venga. Así que hasta que Él venga hacemos esto. Hacemos la cena del Señor hasta que Él venga. Cuarto, participamos en un acto de comunión. La comunión de la sangre de Cristo, la comunión del cuerpo de Cristo. Esto también lo encontramos en Corintios. Y por último, se debe tener mucho cuidado de no tomar el pan y la copa indignamente, que esto trae juicio sobre nosotros y somos culpados por la sangre y el cuerpo de Jesús. Versículo 27. Y ahora mira, yo comparaba este versículo con lo que había dicho Jesús anteriormente. Mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera que tal hombre no hubiera nacido. En este caso, debemos tener cuidado cuando tomamos el pan y la copa indignamente, porque juicio trae sobre nosotros. Lo que pasó hace 2000 años vuelve a caer sobre nosotros. Eso es juicio. Y cuando vayas al frente al tribunal celestial, ahí está el juicio. Así que tenemos que cada vez que tomemos el pan y la copa, tenemos que ver este versículo y ocultarlo bien, para que entonces podamos tomar la copa dignamente. Y comiendo
el 26 dice así: y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan simboliza el cuerpo de Cristo partido y molido a consecuencia de nuestros pecados. Este versículo indica que Él se bendijo a sí mismo, ya que su cuerpo fue quebrantado en la cruz del Calvario. ¿Qué ha visto la película esta de Mel Gibson, que La Pasión? Yo creo que no se hace, con todas las escenas crudas que hubo allí, no se asemeja a lo que pasó Cristo. Pero nos da una pequeña idea de esto que pasó allí. Un cuerpo molido y quebrantado que fue llevado a la cruz del Calvario. Imagínense. Los versículos 27 y 28 dicen lo siguiente: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. La copa revela la intención y simboliza la sangre derramada por Jesús para el perdón de los pecados. La muerte de Jesús cancelaría para siempre la deuda del pecado por toda la humanidad. Al menos, y tenemos que hacer aquí un paréntesis bien grande, al menos para aquellos que han creído en Cristo. Aunque murió por todos nosotros, pero el que no cree en Cristo no va a ser salvo, ¿verdad que? Así que tienen que creer. Creerán en Él, el Señor Jesús, hasta que Él venga. Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a Él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es obvio que la cena del Señor siempre y en todo momento nos va a dirigir ¿a dónde? ¿A dónde usted cree? Que la cena del Señor siempre y en todo momento nos va a dirigir a la cruz. En todo momento. Porque en memoria de lo que pasó en la cruz es que estamos tomando la cena. El versículo 29 dice así. Ya voy a terminar ya con 2 versículos más y terminamos. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo tenga que beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Este versículo se refiere al reino venidero de Jesús en la tierra. Hasta que Él venga a ese reino. No cuando venga a buscar su iglesia, no cuando venga a la batalla del Magedón, hasta que Él se establezca en la tierra con su reino. Hasta ese día Él vuelve a tomar esa copa. Amén. Por último, y habiendo cantado el himno, salieron al monte de los olivos. En cada cena se comenzaba con una oración o un cántico y se terminaba de la misma forma. En la casa, todas las veces que nos sentamos a comer, oramos. Oramos y bendecimos la comida. Pero fíjese, y se lo confieso leyendo esto, no oramos cuando ya terminamos de comer. Y esa era una costumbre judía. No es que nosotros la estudiamos, pero debemos de haber consumido los alimentos, también dar gracias, porque ya no los comimos, ¿no? Eso es lo que estaban haciendo. Así que
Hoy en día en nuestros hogares debemos tener como modales, costumbres o agradecimiento a nuestro Dios oral antes de cada comida, ya agradecer a Dios por suplir esas necesidades y también agradecer a Dios por habernos permitido comérnoslas. En resumen, la cena del Señor es un acto de recordación. Recordemos eso, acto de recordación de que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. La cena del Señor no debe de ninguna manera entenderse que los demás, que con los elementos llegamos a tener poderes sobrenaturales o algo por el estilo. El poder no lo da el consumir el pan y el vino. Nos dice la palabra en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. De esa forma recibimos poder. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Ya aprendimos de la institución de la cena. Yo solamente quiero decir que mi madre, yo no entendía, mi madre me enseñaba a mí desde pequeño, y ya se pierde la costumbre uno. Decía, tienes que decir gracias a Dios que ya comí. Cada vez que nosotros terminamos de comer, nos íbamos corriendo a decir gracias a Dios que ya comí. Y todo siempre, independientemente, pero ya cuando uno va creciendo, como que se le va, ya no se... Eso no quiero. Pero miren, hermanos, tenemos que entender que cuando Jesucristo aquí en este capítulo está hablando de la traición que le hizo a la persona que estaba a la par de él, una persona que él confió y que anduvo mucho tiempo con él, y confió, incluso la palabra de Dios dice que Judas tenía el dinero, él era el encargado de poder andar comprando todas las cosas que necesitaba, y lo traicionó. Imagínense qué no nos puede pasar a nosotros si a nuestro Señor Jesucristo lo traicionaron. Lo traicionó la persona que él confiaba, aunque él ya sabía lo que iba a suceder. Y si usted se lo mira en el libro de Juan, también lo habla, pero ahí lo habla que el discípulo amado se le acerca y le dice: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y él le dice: el que le dé yo el pan mojado. Entonces se lo entregó a Judas, pero como todos creían que Judas era el que iba a comprar, entonces por eso no entendieron. Pero no es que no entendieron, es que Dios los turbó, porque había una profecía que tenía que cumplirse. Y el libro de Isaías nos menciona que iba a ser muerto como cordero, porque ya nosotros no vamos a estar sacrificando corderos, sino que solamente hubo un sacrificio y ya no va a haber más sacrificio. Por eso yo le digo, y si usted lo puede leer, cuando nosotros decimos que nosotros nos sacrificamos, nosotros no nos sacrificamos. Discúlpeme, pero sacrificio solo uno hubo y no hay más sacrificio. Lo que usted y yo hacemos es un esfuerzo, y es un compromiso o una obligación que nosotros tenemos, pero no es sacrificio. Porque sacrificio es dar la vida por otro. Y por medio de ese sacrificio, usted va a tener derecho de poder decirle a otro: por mí, tú vas a tener salvación. Pero nosotros no podemos salvar a nadie. El único que salva es Dios. Así que, si usted lo busca, la palabra de Dios lo menciona. Porque el cordero, porque todos los judíos en el Antiguo Testamento tenían que sacrificar para poder limpiarse de sus pecados, y nosotros no necesitamos sacrificar a nadie, porque ya Cristo lavó nuestro pecado. Así que, hermano, cuando nosotros vayamos, y con esto voy a terminar, cuando usted y yo vayamos a recibir la Santa Cena, tenga cuidado con usted anda, tenga mucho cuidado. No se trata de que porque yo estoy peleado con las personas y yo me vengo y voy a pedir y ya está.
No, hermano, tiene que tener mucho cuidado. Mire, en la iglesia nosotros antes nos decía, tienes que estar por lo menos 2 semanas antes de recibir la Santa Cena, tienes que estar en comunicación con Dios. No solamente tú vienes aquí, pides perdón y ya está, y te sales de aquí y vuelves a hacer lo mismo que hacías. No se trata de eso, hermano. Nosotros como cristianos tenemos que hacer la diferencia. Y sabe que cuando tú haces eso, tu vida cambia. Y tú estás pendiente de que lo que yo haga, todo lo que estoy haciendo, Dios lo está viendo en mí. Porque el día que yo venga a recibir la Santa Cena, la voy a tomar dignamente. Porque la voy a tomar. Porque delante, yo sé que no somos perfectos. Porque tiene que distinguirla. Hay 2 tipos de santidad. La santidad que Dios nos va a dar y la santidad que nosotros tenemos por nuestro testimonio y por nuestras acciones que hacemos. Entonces nosotros como cristianos somos cartas abiertas al mundo. Pero también, hermano, nosotros, hay alguien arriba que nos mira todo el tiempo. Y yo lo repito, y lo que tú y yo hagamos delante de los ojos de Dios, no nos escapamos. Así que probémonos. Y que cuando usted y yo vengamos aquí, antes de venir y estás en problemas, ve y pídele perdón a alguien. Porque cuando ya venimos con el corazón ligero. Y no venimos con ese corazón cargado, porque entonces cuando recibimos la Santa Cena, vamos a salir así como venimos, cargados. Y no vamos a sentir esa liberación que solo la palabra de Dios lo hace. Amén. La palabra de Dios así lo dice, mi hermano. Aunque no nos guste, tener la palabra. Recuerde, Dios está pronto. Preparémonos. Y les digo que preparemos, porque hemos venido hablando paso por paso. Y no es porque ganas de venir tomando el libro de Mateo. Yo con esto, perdón que le diga, hay una profecía que se acaba de cumplir. Lea el libro de Mateo capítulo 24. Hay una profecía que se acaba de cumplir. Y es cuando Jesucristo habló de la higuera. Y la higuera se refería al pueblo de Israel. Y ese ya se cumplió, porque dijo que hubieron vagantes casi 19 siglos. Y en 1948 Israel fue fundada como nación. Y dice la palabra de Dios que en esos días iban a florecer. Y ellos, aunque no han dado frutos, pero florecieron. Significa que fue fundada ese país. Entonces, esa es una parte de la profecía que se ha cumplido. Cristo está pronto, más pronto de lo que usted y yo nos imaginamos. El día y la hora no lo sabemos, pero de que vendrá, vendrá. Y Dios nos está hablando para que nosotros nos preparemos y preparemos a nuestra vida. Señor, le damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, maravilloso, Señor. Ayúdanos, Señor, que cuando nosotros vayamos a recibir, Señor, ese mandato que tú has dejado, Señor, de institución de la Santa Cena, Padre, podamos tener, Señor, un corazón, Señor, dispuesto hacia ti, Señor, que tengamos que hacerlo, Padre Santo, como a ti te agradas. Tenemos que andar caminando, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Sabemos que no es fácil, Señor, pero tú nos vas a ayudar, Padre. Te pedimos todos en el nombre de Jesús. Póngase de pie, mi hermano. Gloria a Dios que me puede. Con tu preciosa
guárdalos donde quiera que andes, Señor. También te pido por cada uno de los hermanos, Señor, que seas tú guardándolos, abrazándolos, Señor. Llévalos con tu paz y tu bendición, Padre Santo, bendito. Pero sobre todo, Señor, guárdalos en ese camino, Señor Jesús. Mira que los hermanos van lejos, Padre Santo, y las calles están un poco resbaladizas, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que los ayudes a llegar con bien, Padre. Que tú manda ángeles, Señor, alrededor de ellos, Señor. Haz un vallado en ellos, Padre Santo.